Bien, continuando con las inmunoglobulinas, les decía en el video anterior que la inmunoglobulina M es la encargada de la respuesta primaria, es decir, el primer contacto que se tiene con el antígeno. La inmunoglobulina que se produce es la inmunoglobulina M. Otro tipo de inmunoglobulina es la inmunoglobulina D. Apenas tiene el 1% de las inmunoglobulinas, ¿sí? Ellas son las primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B, ¿sí? Se dice que la función es la activación de estas células, es decir, de los linfocitos, ¿sí? La estructura es muy parecida a la de la inmunoglobulina G, por lo tanto, pues también va a proteger de lo que son las secreciones a nivel corporal, ¿sí? Como por ejemplo se va a producir en lo que es la leche materna, ¿sí? Que la inmunoglobulina G también se produce, entonces le da un tipo de protección al recién nacido. La otra es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina es muy bajita, 0,002%. ¿Sí? Ella es la encargada de las alergias, de los procesos alérgicos. Entonces se activa tan pronto hay una alergia en el organismo. ¿Sí? Entonces sirve para detectar si hay un proceso alérgico porque es la que se activa en estos procesos. Bien, bueno. Entonces esas eran las inmunoglobulinas. Ahora miremos lo que son las reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué son las reacciones de hipersensibilidad? Son respuestas inmunitarias exageradas y se clasifican en varias clases. La reacción de hipersensibilidad tipo 1, que está mediada por la inmunoglobulina E. ¿Sí? Entonces esta se produce cuando hay un proceso alérgico, una rinitis, en un asma, en una anafilaxis. Se produce, estas respuestas son respuestas inmunitarias exageradas ante determinadas sustancias. Entonces, por ejemplo, en el caso de una alergia, se produce este tipo de respuesta de reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Y es mediada por la inmunoglobulina E. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 es mediada por inmunoglobulina G. Se presenta por alergia a algunas drogas, como por ejemplo a la penicilina, ¿sí? Esta reacción de hipersensibilidad tipo 2 también es la que se produce cuando la madre, que es por ejemplo RH negativo, y el bebé es RH positivo, entonces va a rechazar se va a producir un tipo de inmunoglobulina G en contra de los glóbulos rojos del bebé. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, la que se presenta en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Otro tipo de respuesta inmune sería la tipo 3. También es mediada por inmunoglobulina G, pero por compuestos solubles que se van depositando a lo largo de los años. Y es lo que ocurre por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, que por contacto con determinados antígenos empiezan lentamente a depositarse esa inmunoglobulina hasta que ya se satura tanto de inmunoglobulina que se va a depositar en otros órganos como el hígado, como el riñón, como el pulmón, y va a rechazar esos órganos. Entonces se va a producir como un rechazo a sus propias células, ¿sí?
Esa es la respuesta, la reacción de hipersensibilidad tipo 3, mediada también por inmunoglobulina E. Tenemos una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esa es mediada por células, principalmente por linfocitos T. ¿Sí? Se presenta cuando, por ejemplo, tenemos contacto con alguna sustancia y se produce una reacción tardía, es decir, por ejemplo, cuando tenemos contacto con algún metal, por decir algo, algunas las mujeres que se colocan aretes de plata o aretes de fantasía, y en el primer contacto no pasa nada porque ahí es donde se están activando los linfocitos T, están produciendo esa respuesta. En el segundo contacto es donde se va a producir una inflamación en esa zona debido ya a la respuesta o a la reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? O sea, son respuestas tardías que da el organismo ante el contacto con un antígeno. Bueno, entonces esto es como para darles a conocer lo que ya les expliqué acerca de las reacciones de hipersensibilidad. Entonces la tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E, dentro de las enfermedades la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica y el asma alérgico. La tipo 2, les decía, la enfermedad hemolítica del recién nacido, también las reacciones ante una transfusión sanguínea, cuando es incompatible la sangre del donante y del receptor, y cuando hay una anemia hemolítica, también es reacción de hipersensibilidad tipo 2. La reacción de hipersensibilidad tipo 3, lo que les decía anteriormente, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la poliarteritis, que es cuando se depositan complejos inmunes entre antígeno y anticuerpo en los diferentes tejidos, produciendo medalla tisular. Y la tipo 4, tenemos el rechazo a lo injerto, granulomas por organismos intracelulares, por ejemplo como un parásito que puede producir un granuloma, o una neumonitis por hipersensibilidad, y lo que les decía, cuando rechazamos alguna sustancia como un metal que es introducido al cuerpo, en el caso de los aretes, ¿sí? O por ejemplo un reloj, cuando compramos un reloj de metal y nos lo colocamos y después vemos que nos empieza a producir alergia en la segunda postura. Entonces esa sería la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Bueno, entonces hasta acá tenemos ya nuestro sistema inmunológico. Cualquier duda, por favor no duden en escribirme. Muchas gracias.